Buenas tardes, del otro lado, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a este webinar que está organizado por Flux IT. Bueno, mi nombre es Micaela, soy parte del equipo de marketing de Flux IT. Para quienes no conocen, Flux IT es una consultora que se especializa en crear soluciones digitales, combinando diseño de experiencias y tecnología. Hoy somos alrededor de 300 Fluxers que trabajamos hace más de 15 años acompañando la transformación digital de organizaciones en diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. En esta ocasión tenemos a Orne Irigo y a Hugo Folonier que nos están representando, son nuestros Machine Learning Engineers en Flux y nos van a contar un poco del detrás de escena de cómo fue diseñar y entrenar a nuestro chatbot para que responda a consultas sobre procedimientos y documentos. Así que si Hugo y Orne están listos para arrancar, le damos play nomás a la charla. Bien, gracias Mica. ¿Se me escucha bien? Bueno, gracias a todos por participar. Voy a dar comienzo al webinar de la idea de la implementación para contar un poco de la evolución del desarrollo del chatbot de Flux. Bien, ¿por dónde arrancamos? En Flux identificamos la necesidad de mejorar el acceso a la información interna, es decir, a los documentos de procedimiento y políticas de la empresa, por lo cual se decidió desarrollar un bot, ¿sí?, que sea capaz de resolver las consultas propuestas por los Fluxers. El camino para desarrollar este bot no fue lineal, sino que pasamos por un proceso arduo de investigación, realizamos pruebas con Fluxers, hubo ajustes técnicos importantes en el camino, hasta que, bueno, llegamos a un modelo bastante funcional. Esta presentación lo que vamos a hacer es recorrer toda esta evolución, desde los primeros experimentos hasta la implementación del chatbot ya en un entorno real, con interacción en tiempo real con el usuario y demás. Para dar un poco de contexto, voy a tener que hablar de RunRun, ¿sí? ¿Qué es RunRun? Bueno, quiero contar que en Flux tenemos un producto digital desarrollado in-house, una aplicación llamada RunRun, que tiene como misión ser aliado en nuestra cultura organizacional, ¿sí?, fortaleciendo la comunidad. RunRun hoy en día tiene un chatbot, ¿sí?, que es estático, es sin inteligencia artificial, es un sistema automatizado de conversación que responde a los inputs de los usuarios, de los Fluxers, con respuestas que están ya predefinidas, es decir, no utiliza ni IA, ni técnicas de Machine Learning, aprendizaje automático, ni NLP, procesamiento de lenguaje natural, nada, es un chatbot estático. Lo que buscamos con este producto es generar un chatbot que acompañe la gestión de la vida de los Fluxers dentro de la empresa, ¿sí?, para solicitar vacaciones, licencias, beneficios, y que además conozca al Fluxer, su historial, y que pueda dar respuestas más personalizadas. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo? El proceso de desarrollo consistió en dos partes fundamentales: una investigación interna, donde se hicieron pruebas de prompt engineering, generación de datasets, y una segunda parte, que ya fue la implementación, o sea, la puesta en funcionamiento de un producto, de un MVP, un chatbot, a través de un despliegue en un entorno de prueba controlado, en un programa denominado Friends and Family, donde se testeó el bot con usuarios reales. ¿Cuáles fueron los objetivos en los que nos basamos para el desarrollo del chatbot? Bueno, los pilares fundamentales fue en que queríamos implementar grandes modelos de lenguaje, como los de GPT. Implementamos prompt engineering para mejorar la precisión del chatbot y quisimos obviamente aumentar la escalabilidad inicialmente se hizo con un determinado conjunto de documentos, pero el día de mañana obviamente la idea es ir expandiendo para fortalecer el uso en el futuro. Y el impacto esperado obviamente de este producto es reducir el tiempo en la búsqueda de la información, facilitar la autogestión, ¿sí?, de los Fluxers cuando quieren hacer preguntas o consultas frecuentes, y optimizar el acceso a la información de los documentos internos. Bien, pasamos entonces a la primera etapa de este proceso, que es la investigación interna, y le paso el mando a mi coequiper Hugo. Gracias, Orne. Bueno, como dijo Orne, el proyecto lo desarrollamos en dos fases. La primera es esta investigación interna, donde antes de poder pensar en despliegues o arquitecturas, lo que necesitábamos era validar si el chatbot realmente podía resolver el problema que queríamos atacar. Esto es, responder las consultas sobre la documentación interna de Flux, en forma precisa y alineada con la cultura. Entonces, para comenzar, ¿sí?, lo primero que hicimos fue un primer pequeño experimento, que fue justo cuando salió cuando la gente de OpenAI lanzó
la posibilidad de utilizar la herramienta MinGPT. Entonces ahí lo que hicimos fue justamente seleccionar un grupo pequeño de documentos. En particular, escogimos 13 documentos del área de valor humano y a través de la herramienta MinGPT configuramos con su configurador, ¿no? Configuramos un bot personalizado que llamamos RunRunBull. La idea era probar si podíamos obtener respuestas claras y con una personalidad cercana a la cultura de Flux. Acá podemos ver cómo era la interfaz, que debía ser sí o sí logueándose a través de ChatGPT en alguna de sus versiones pagas, y cuando uno le podía empezar a consultar, pueden ver que ya empieza a responder de forma personalizada, con la personalidad que nosotros les dimos. Y aquí está la configuración. Este es el configurador que tiene GPT por detrás, donde uno puede ponerle las instrucciones de cómo tiene que responder, las preguntas iniciales y demás cositas que le podemos ir configurando para que el bot sea personalizado. Ok, hasta aquí encontramos con esta herramienta al menos 3 limitaciones importantes. En ese momento, por lo menos, no sé ahora cómo trabaja MinGPT, pero en ese momento tenemos una restricción en inferencias. Podíamos hacer solo 40 consultas cada 3 horas por usuario. Eso dificulta a veces su implementación. Faltaba una herramienta de integración, o sea, ChatGPT, este bot solo podía usarse en la interfaz de ChatGPT y no podía conectarse como chatbot a la plataforma de RunRun. Y además presentaba un costo elevado por usuario. Para superar estas limitaciones, lo que decidimos fue desarrollar el chatbot utilizando la API de OpenAI, ¿sí? O sea, utilizamos los modelos que están por detrás de ChatGPT, lo que nos permitiría ajustar el prompting para mejorar la escalabilidad, no solamente usar esos 13 documentos, sino poder en el futuro usar muchos más, y además diseñar una solución más flexible. Con el propósito de validar la efectividad del chatbot, en esta etapa lo que hicimos fue diseñar un experimento basado en preguntas aisladas. ¿Sí? No un chatbot conversacional, sino apenas un chatbot sin memoria de conversación. Preguntas aisladas y respuestas aisladas. Pero debían ser específicas para cada documento. En ese escenario, el chatbot tiene que responder consultas individuales usando la información de ese documento en particular. El objetivo es poder evaluar la precisión de cada respuesta, ¿sí? Cuál es la claridad y la estructuración, digamos, asegurando que las respuestas sean comprensibles, y qué tan útil es la respuesta, ¿sí? Si realmente resuelve la inquietud del fluxo. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, para eso primero generamos un dataset de preguntas reales. Y aquí sí utilizamos la herramienta de RunRunBuddy, porque esto nos permitió automatizar el proceso. Imagínense que si nosotros tenemos 13 documentos, en principio, y necesitamos un dataset de por lo menos 200 preguntas por cada documento, son 2.600 preguntas, automatizar, o sea, si tuviésemos que hacer eso manual, llevaría muchísimo tiempo. Entonces, para poder automatizar ese proceso, usamos el chatbot que ya habíamos desarrollado, aunque no sea escalable, pero lo usamos para generar esas 200 preguntas iniciales, con diferentes niveles de complejidad. Después hicimos un filtrado, una selección y filtramos, de manera tal de eliminar respuestas que sean duplicadas o preguntas que sean duplicadas o que sean ambiguas, quedándonos con 200 preguntas reales. ¿Sí? El dataset es clave. El desarrollo de un dataset es clave porque nos permite tanto entrenar como evaluar al chatbot. Bueno, acá tenemos un ejemplito, un print de lo que es el dataset, donde tenemos el nombre del documento, el cuerpo del documento y la pregunta correspondiente. Bueno, además del dataset de preguntas, algo clave para diseñar es lo que es el mensaje de sistema, o lo que se conoce como prompt de sistema. Básicamente es como darle instrucciones al bot antes de que empiece a responder. O sea, junto el input
que entra al modelo está compuesto del prompt que envía el usuario. O sea, cuando uno escribe, por ejemplo, en ChatGPT, escribe en la cajita, eso es el prompt del usuario. Pero junto con el prompt del usuario va un prompt de sistema. Bueno, lo que nosotros, al desarrollar ese prompt de sistema es algo importante, y nosotros queríamos digamos, desarrollarlo de tal forma que el bot respondiese en base, digamos, modificar ese prompt de sistema para que el bot responda en base a la documentación cargada, que sea claro, directo, que no invente, que no alucine, como se dice con los LLMs, y que además mantenga la personalidad coherente con la cultura Fluxer. Ok. Para eso estructuramos el prompt de sistema en 3 partes, ¿sí? Primero, instrucciones generales, donde definimos el propósito del chat, de los objetivos, la personalidad y los límites de conocimiento. También le pedimos que no sea, por ejemplo, en esa parte le pedimos, por ejemplo, que si no conoce la respuesta, que sea sincero y que responda, porque si no los LLMs tienden a alucinar y a inventarse una respuesta con el objetivo de siempre dar una respuesta al usuario. Después también tenemos una parte donde agregamos el contexto. En esta fase, por lo menos, solo agregamos el documento, esto es el título y el texto del documento. Y finalmente, que ya vamos a explayarnos un poquito más, agregamos preguntas y respuestas de ejemplo, ¿sí? Eso ya lo vamos a contar un poquito más en detalle, pero esto es importante porque la clave del éxito radica en que si nosotros somos, independientemente de la estructura elegida, nosotros elegimos esta estructura, pero independientemente de esta estructura, si nosotros podemos ir probando diferentes configuraciones del prompt, podemos encontrar una que sea ideal y que responda bien, o como nosotros, con un mínimo de requerimientos planteados, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, necesitamos poder evaluarlo. Entonces, para esto desarrollamos un evaluador, que es un modelito de LM que utiliza GPT-4 Turbo, que lo que hace es tomar la pregunta, la respuesta y la documentación y evaluar la respuesta dada por el bot. La puntuación la hicimos en una escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente incorrecta o irrelevante la respuesta, hasta 5, donde es una respuesta excelente, ¿sí? Y completamente respaldada por la documentación. Importante, a partir de 3 consideramos que la respuesta puede ser útil, aunque tenga un margen de mejora. Además, a modo de evaluar el evaluador, para evaluarlo, utilizamos también métricas humanas. O sea, algunas respuestas, seleccionamos un grupo, un subset de respuestas, que además del evaluador, se las pasamos a personas, a equipos, a Fluxers de los equipos de planning y de valor humano, que tuvieron la gentileza de, aplicando la misma escala, de ellos también dar una evaluación. Esto se hizo para mostrar, para observar si existía una correlación entre los puntajes generados por GPT-4 Turbo y las métricas humanas. La diferencia está en que las métricas humanas son muy costosas en tiempo y dinero. En cambio, las métricas de GPT son fácilmente automatizables y pues, se pueden hacer a gran escala. Lo que encontramos es que existía una buena correlación que permitía, que nos validaba la utilización de esta herramienta como método de evaluación. Y volviendo un poquito con respecto a lo del few-shot, a lo de las preguntas y respuestas, ¿sí? Un paso crítico en el desarrollo de nuestro prompt de sistema fue la inclusión de preguntas y respuestas a través de la técnica few-shot. La técnica few-shot básicamente es mostrarle a través de ejemplos de preguntas y respuestas en el prompt de sistema, cómo el chatbot tiene que responder en cuanto a personalidad y contenido. Inicialmente nosotros no teníamos esas preguntas y respuestas, por lo que comenzamos con un prompt de sistema solamente con las instrucciones y con la documentación, con el contexto. Generamos respuestas, esas respuestas las evaluamos con nuestro evaluador y filtramos aquellas respuestas que estaban puntuadas con un 5, ¿no? En forma perfecta.
esas respuestas, hicimos una selección de 5 respuestas de 5 puntos, y esas respuestas las incluimos en el prompt de sistema, ¿sí? Y esas son las que señalamos como pregunta y respuesta de ejemplo. Y eso permite mejorar mucho la calidad de la respuesta final, ¿sí? De esta forma logramos que el chatbot aprendiera, utilizando esos ejemplos, a generar respuestas más alineadas y estructuradas, ¿sí? ¿Cuáles fueron los resultados de utilizar esta técnica de prompting? Bueno, en media, la puntuación sin el few shot dieron en torno de los 3.2, y cuando incluimos estas 5 preguntas y respuestas de ejemplo, la media aumenta a 4.2 sobre 5, ¿no? En general, como pueden ver en la tablita que está ahí abajo, las respuestas, el porcentaje de respuestas con evaluaciones entre 4 y 5 aumentan drásticamente entre el 42% al 82%, y en contrapartida, respuestas totalmente inútiles con evaluaciones de 1 o 2 disminuyen del 25% de preguntas con esa puntuación a apenas un 4%. ¿Qué es lo que ocurrió? La inclusión de estos ejemplos de alta calidad permite que el modelo aprenda a estructurar mejor las respuestas y alinearlas con la documentación. ¿Cuáles fueron los resultados y aprendizajes de esta fase inicial de investigación? Bueno, las respuestas generadas con la API fueron más precisas y pudimos ajustarlas a las necesidades que las de la aplicación MiGPT. Pudimos optimizar el prompt de sistema con los ejemplos, con la técnica de FewShot, y además pudimos, la evaluación de los prompts usando el evaluador fue clave para poder escoger la mejor estrategia, o fue clave para escoger la mejor estructura del prompt de sistema, que a la postre nos permitió obtener mejores resultados en este experimento. Bueno, vamos a hablar entonces de la segunda fase, que consiste en ya implementar el chatbot con todo lo que investigamos en esta fase que describió Hugo en un entorno de desarrollo, ¿sí? Entonces, para evaluar el rendimiento del chatbot en un entorno en condiciones reales, se desplegó un entorno controlado dentro del programa Friends and Family. Durante esta etapa pudimos probar la interacción del bot con Fluxers, con usuarios reales, detectar errores y también poder encontrar mejoras para optimizar la arquitectura. Bien, cuando comenzamos con esta fase, como sabemos que la inteligencia artificial avanza a una velocidad muy vertiginosa, nos encontramos con que OpenAI había lanzado la serie de modelos GPT-4o, que tenían funcionalidades que ofrecían mejoras significativas en cuanto a velocidad de procesamiento, costos, capacidades, mejores ventanas de contexto. Entonces lo que decidimos es actualizar los modelos iniciales, es decir, GPT 3.5 Turbo y GPT-4, por GPT 4o Mini para la generación de respuestas y GPT-4o para la evaluación de calidad de las mismas, ¿sí? Con el objetivo de reducir costos y mejorar el rendimiento total del sistema. Bien, esto es simplemente para mencionar que para desplegar el chatbot en este entorno, para lo que es backend, se utilizó, bueno, el backend, digamos, fue montado en Python, se utilizó FastAPI como framework principal y se desplegó con Ubicon. Bueno, se utilizó PostgreSQL como base de datos para el almacenamiento de las preguntas, de las respuestas. WebSocket, sí, para mantener una conexión en tiempo real entre cliente y servidor, obviamente facilitando así la conversación fluida que ofrece el chatbot. También se incorporó LangChain para la gestión de agentes especializados y se utilizó RAG, ¿sí? como técnica para de generación aumentada por recuperación de información, ¿sí? Esto lo que permite es generar respuestas más precisas, más contextualizadas y adaptadas a cada usuario. Bueno, lo que es frontend también se desarrolló en TypeScript, con Vite, React, en un entorno también controlado, y bueno, se aplicaron buenas prácticas de linting con Slim. Pasamos a lo que es la arquitectura del chatbot. Bien, para poder manejar distintos tipos de consultas, ¿sí? De manera eficiente,
El chatbot fue diseñado bajo un sistema de agentes especializados, ¿sí? Bajo el System Prompt que definió Hugo en la presentación anterior, ¿sí? Para cada documento se genera un agente con un System Prompt definido que contenía los objetivos, el body del documento, los feature learning, un resumen de la conversación, información del usuario y demás. Entonces, en lugar de operar con un único modelo genérico, cada agente está optimizado para responder sobre un documento, un conjunto de documentos en especial, ¿sí? Permitiendo de esta manera mayor precisión en la generación de las respuestas. Bueno, acá para contar un poco lo que es el sistema de agentes, siempre se comienza con un agente inicial, ahí lo vamos a escribir en las siguientes slides, que filtra y direcciona la consulta al área correspondiente. Y luego el chatbot internamente selecciona el agente más adecuado según el contexto de la pregunta, no solamente toma las palabras de las preguntas, sino el contexto. Y en caso de ser necesario, esto es importante aclarar, que nunca da respuestas incorrectas, sino que siempre reevalúa la respuesta que va a dar para garantizar la mayor precisión. Entonces, siempre comenzamos con el input, que consiste en la pregunta de Fluxer, ¿sí? Toda conversación, entonces, comienza con el agente off-topics. Off-topics es un agente que está diseñado para manejar saludos, ¿sí? Preguntas generales, temas no específicos. Entonces, la función del agente off-topics es actuar como una primera línea, ¿sí? De atención para generar una experiencia natural al inicio de la conversación con el Fluxer, ¿sí? Antes de derivar la consulta a un agente especializado. Entonces, la primera línea es el agente off-topics. Ahí se evalúa si la pregunta es un saludo o una pregunta general. Si lo es, el chatbot genera una respuesta, ¿sí? Pero si hace una consulta que está fuera del alcance del off-topics, por ejemplo, pregunta sobre cuántos días de vacaciones necesito tener, tiene disponibles, no intenta responder con información incorrecta, como dije previamente, sino que hace una búsqueda más profunda y redirige la consulta al agente clasificador de preguntas, ¿sí? Que el agente clasificador contiene obviamente un modelo LLM especializado que analiza las, ¿sí? Del usuario, junto con el contexto, la historia de la conversación, y determina qué documento va a ser más relevante, ¿sí? Entonces, el agente clasificador deriva la consulta, una vez que se identificó el documento, al agente especializado, o sea, al documento en particular. Una vez asignado al agente correcto, ¿sí? Este no solo va a responder con información general del documento, sino que la respuesta va a tener el contexto del usuario. Esto se logra con la técnica de recuperación aumentada por generación, o RAG, ¿sí? Que permite al modelo poder acceder a información del usuario en tiempo real. Entonces, para ofrecer respuestas, además de la información del System Prompt que nombré anteriormente, cuenta con información personalizada de cada usuario, es decir, cuántos días de vacaciones tiene disponibles, cuál es el rol dentro de Flux y demás. Un mensaje del sistema, o sea, un System Message optimizado, basado en el documento, los ejemplos de preguntas y respuestas, el feature learning y el historial resumido de la conversación, ¿sí? Entonces, al armar esta estructura con RAG, se evitan respuestas genéricas y garantiza que la consulta que realiza el Fluxer sea respondida de manera personalizada. Bueno, entonces, una vez que el agente ya identificó las respuestas, puede darse de que si tiene que tenga la información necesaria para responder la respuesta, la pregunta realizada. Si así la tiene, realiza la consulta y genera la respuesta del bot. Pero en caso de que pueda haber situaciones en las que el bot no pueda responder por ciertas dificultades, no puede proporcionar una respuesta adecuada. Entonces, cuando el agente no puede responder, vuelve al clasificador, ¿sí? Para intentar asignarla a otro agente. Si después de todo este proceso ningún agente puede resolver la consulta, el chatbot no genera respuestas erróneas, sino que informa al usuario de que, por favor, reformule la pregunta. Y así el ciclo vuelve a iniciar, ¿sí? Hasta dar una respuesta. Bien, acá tenemos un ejemplo del flujo de interacción, ¿sí? Es un diagrama un poco más resumido que el anterior, pero es simplemente mostrar, supongamos que el Fluxer realiza una pregunta sobre sus vacaciones, obviamente el input es la pregunta del usuario, que pregunta, che bot, ¿cuántos días de licencia tengo disponibles? Entra el agente off-topic, identifica que no es una consulta genérica ni un saludo,
y lo deriva al clasificador de preguntas. El clasificador detecta que la consulta está relacionada con el agente de licencias y lo deriva al mismo, ¿sí? Entonces, el agente de licencias, bueno, accede obviamente a toda la información relevante de Fluxer con el RAG, evalúa la consulta y genera una respuesta, ¿sí? Está muy simplificada, también obviamente el chatbot, como dijo Hugo, tiene personalidad de Flux. Cada de manera simplificada vemos el flujo de toda la conversación. Esto nos demuestra que el chatbot puede filtrar, clasificar y personalizar la información, ¿sí? Y asegurando respuestas precisas y alineadas con la documentación. Bien, bueno, las ventajas de incorporar esta arquitectura o este sistema es que permiten modularidad, ¿sí? O sea, podemos diseñar respuestas especializadas para cada documento, ¿sí? Y bueno, asegurándonos que estén alineadas con la información propia de la empresa, precisión, porque cada agente está optimizado para responder sobre un documento en particular. Personalización, que aplicando RAG, esto permite obtener respuestas concretas y personalizadas para cada usuario, lo cual permite también tener una mejor experiencia. Y eficiencia, o sea, si una pregunta no puede ser resuelta, el chatbot lo que hace es redirigir a cada usuario para que pueda reescribir la pregunta, lo vuelve al clasificador, en lugar de generar respuestas incorrectas. Luego de, estos son los resultados del Friends and Family, ¿sí? Este programa que hicimos, recopilamos métricas basadas en la interacción obviamente de los Fluxers y obtuvimos que de todas las evaluaciones que hicieron los Fluxers dentro de este programa, el 87,2% de las respuestas fueron positivas, ¿sí? Lo cual nos da un alto nivel de precisión y utilidad del chatbot. Y de ese 87,2% se obtuvieron métricas de 4,57 sobre 5, ¿sí? O sea, una calificación media de 4,57 sobre 5. También lo que indica una percepción favorable, ¿no?, del producto. Bueno, acá tenemos un print que muestra la aplicación, ¿sí? El chatbot, la consulta entre un usuario y entre un Fluxer y las respuestas del chatbot en tiempo real. Esta fue la aplicación que se utilizó para el programa de Flux and Family. Así que bueno, ahí está un print de pantalla ilustrativo. Bueno, vamos ahora, te paso el mando de nuevo, Vito, para explayar los errores, mejoras y dificultades. En todo el Friends and Family pudimos englobar todas las dificultades en 4 clases. La primera fue la fragmentación de la documentación interna. O sea, ¿qué significa esto? Muchas veces nos sucedía que tenemos documentos similares o que tratan de temas similares. Entonces, por ejemplo, muchas de las documentación que trabajamos en el Friends and Family eran sobre beneficios. Cuando el Fluxer hace una pregunta un poco ambigua sobre por ejemplo, qué otros beneficios tengo, al estar tan fragmentada la documentación y el chatbot tiene que pasar por el clasificador que lo tiene que derivar a un único documento, el chatbot termina explayando apenas sobre una documentación, sobre un beneficio en particular, y no tiene una visión general de todos los beneficios. Entonces, la fragmentación de la documentación, o en este caso el acceso a la documentación entera, es una dificultad que es inherente a cualquier producto, ¿sí? Y que tiene que ser solucionada para próximas iteraciones. El segundo tema es el levantamiento de flags, va de la mano de un manejo ineficiente de la memoria. El levantamiento de flag básicamente ocurre, Orne dio ahí un ejemplito mostrando cómo la pregunta de, bueno, Flux, ¿cuántos días de vacaciones tengo? El bot arranca en off topics, identifica que no lo puede resolver, ahí levanta un flag. Entonces cuando el flag se levanta, la pregunta va al clasificador. El clasificador identifica cuál es el agente, mueve la pregunta al agente, el agente responde y continúa el ciclo. ¿Qué pasa? La conversación no vuelve a off topic, se mantiene en el mismo agente, porque eso aumentaría la latencia para siguientes preguntas. Entonces, para disminuir el paso por el clasificador,
nosotros mantenemos la conversación en el agente, en el último agente, hasta que ese agente no puede responder a la consulta del Fluxer. Ahí vuelve a levantar un flag. Muchas veces ese levantamiento de flag se hace con el resumen de la conversación. Entonces puede llegar a pasar de que si la conversación empezó, por ejemplo, con licencias, después se movió para otro agente, como puede ser, no sé, cuidado infantil, y después de cuidado infantil uno hace una consulta de nuevo de licencias, corre el riesgo de que utilice la memoria como contexto y no levante el flag correspondiente. Entonces, ese fue esas dos dificultades muy a menudo iban de la mano, aunque a veces se daban por separado, pero generalmente iban de la mano. Por último, muy poquitas veces, pero sí lo hemos visto, el modelo alucinó alguna respuesta. Fue en muy poquitos casos, pero el modelo, aún con todo el contexto, inventó algo, no necesariamente tenía que ser una respuesta totalmente inventada, pero sí puede haber inventado algo que no estaba en la documentación para rellenar algún hueco en su respuesta. ¿Sí? Entonces esas fueron básicamente las dificultades que encontramos en este Friend and Family y que estamos intentando resolver. Vamos con las conclusiones, ya finalizando el webinar y próximos pasos. Bueno, como conclusión, ¿no? A todo este proceso llegamos a que Chatbot tiene un gran potencial, porque lo hemos testeado aparte como herramienta de asistencia interna. ¿Sí? Obviamente hay que seguir optimizándolo, hay que mejorar la arquitectura, hay que mejorar la estructura documental para dar respuestas precisas y demás, pero es un producto que tiene un gran alcance. También uno de los hallazgos más importantes encontrados fue la efectividad del Featured Learning, ¿sí? Para mejorar respuestas. Esto queda en evidencia, digamos, en el sentido de que la calidad de las respuestas del chatbot no depende solamente del prompting ni del cuerpo del documento, sino que agregando Featured Learning optimiza mucho la manera en la que responde, ¿sí? Estos son los próximos pasos en que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en la optimización de la estructura de la arquitectura y gestión del conocimiento, ¿sí? Se está trabajando en implementar una base de datos vectorial de grafos, ¿sí? Para poder consolidar la información y mejorar, obviamente, la recuperación de la misma. También estamos investigando y aplicando LangGraph como orquestador de agentes para obtener mayor escalabilidad, o sea, un chatbot más escalable y que tenga mejor manejo de múltiples documentos, ¿sí? Así permitiendo, digamos, que tenga un feedback con el usuario más eficiente y más estructurado. También estamos generando mejoras en el prompting y clasificación de preguntas, ¿sí? Ajustando algunos criterios en cuanto a la selección de agentes, como dijo Hugo anteriormente, para reducir errores y asegurar respuestas más precisas. Y optimización, bueno, del sistema de flags y reciclación de agentes, ¿sí? Para refinar, digamos, las consultas, ¿sí? Que están por fuera del dominio del agente activo, como describió Hugo anteriormente. Entonces, con estas mejoras, lo que buscamos es transformar o lograr un chatbot, sí, estable y escalable, facilitando, digamos, el acceso a la información de los documentos internos de Flux y mejorando también la experiencia de los Fluxers. Así que muchas gracias por participar. Muchas gracias, Orne, muchas gracias, Hugo. Tenemos dos preguntas. Una pregunta de Sergio que pregunta por qué no se utilizó la API de DeepSeek o Grok. Sí, o sea, no se utilizó, todavía no estaba. Claro. Básicamente cuando arrancamos con esto. Ya veníamos trabajando con OpenAI, entonces decidimos seguir ese camino. Además, algo importante es que nosotros hicimos todas las medidas, tomamos todas las métricas y desarrollamos un prompt que está optimizado para esos modelos de OpenAI. Mover el prompt, no necesariamente la métrica se va a replicar, entonces hay que realizar cambios en el prompt, pero tuvimos algunas pruebas usando Llama 3.1 de 7 billones de parámetros, trabajándolas en local, pero no llegamos a producción con ese modelito. Géminis tampoco. Pero tranquilamente se podría. ¿Sí? Con Géminis tampoco. No. Optimizamos todo para OpenAI
y mantuvimos ese camino. Pero hicimos algunas pruebas con algunos modelos como Llama 3.1. Y finalmente se abrió a OpenAI por... Justamente cuando lanzaron los modelos 4O, hay un cambio grande en cuanto a los costos implicados. Sí. Yo creo que, si mal no recuerdo, la experimentación con otros modelos se hizo también por el tema de costo. Los modelos anteriores eran más caros y respuestas por ahí alucinaban, pero cuando lanzó GPT-4o, todo eso mejoró en cuanto a rendimiento y costos, entonces se siguió por ese camino. Gracias. No. Bien. Y tenemos otra pregunta de César, que pregunta, ¿qué latencia en segundos maneja una respuesta que no es saludo? Que no es saludo, yo creo que estaba en 1.5 segundos, más o menos. Sí, depende si pasaba por el clasificador o no. Y también cuando se implementó RAG, obviamente ese tiempo de latencia aumentó un poquito, porque al buscar toda la información del usuario y traer todo ese contexto tardaba un poco más, pero sí, estaba entre 1.5 y 2.5 segundos. Sí, sí. Es importante ahí señalar que nosotros estamos utilizando en el despliegue GPT, a menos que lo hayan cambiado, GPT-4o, que es más lento que 4o mini, pero aún así es bastante rápido. Lo único que no tenemos la implementación de que vaya mostrando la respuesta. Una experiencia que da ChatGPT es que te va mostrando cómo va generando el texto, por más que el texto ya esté generado de antes. Eso nosotros lo ponemos todo de una. Pero aún así, digamos, el tiempo de respuesta ese de 1 segundo y medio es incluso con el clasificador, y tanto el clasificador como el chatbot usando 4. Yo creo que si usamos 4 mini, eso disminuye, creo que a la mitad, ¿no, Re? Más o menos. Sí. Bueno, también con estos modelos mejoró bastante el tiempo de los anteriores. O sea, es increíble cómo a medida que avanza el tiempo sacan mejores modelos. Sí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos a quienes estuvieron, a quienes participaron y estuvieron del otro lado, que esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Que estén atentos y atentas a nuestros canales de LinkedIn e Instagram. Vamos a estar compartiendo esta charla por si después quieren repasarlas. También pueden escribirles a Orne y a Hugo si quedó alguna duda dando vueltas. Y también pueden enterarse de las novedades y las próximas ediciones que tengamos para sumarse si les interesó. Así que, bueno, muchas gracias y espero verlos en la próxima. Que tengan buena semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, chicos. Gracias. Gracias.